El Poco X6 Pro de Xiaomi es uno de los dispositivos con mejor relación calidad-precio que existen actualmente, y es que para lo que cuesta puede ofrecer un rendimiento simplemente asombroso. Con más de 1.300.000 puntos en Antutu, un procesador Dimensity 8300 Ultra y hasta 12 GB de memoria RAM, estamos hablando literalmente de un dispositivo con potencia de gama alta y precio de gama media. Pero todo esto serán solamente números y ya, ¿qué tal se desempeña realmente al momento de ejecutar algunos de los juegos más potentes que existen en la Play Store? Bueno, pues mi equipo y yo decidimos probar hasta dónde es capaz este animal realmente. Y el primer título que probamos es, como no, el Call of Duty Mobile, ya un viejo conocido en este mundo de los videojuegos Android. Ese requiere al menos un procesador de doble núcleo o dual core a 1,2 GHz y un mínimo de 2 GB de memoria RAM, así como Android 5.1 y 3 GB de almacenamiento interno para poder moverse. Estas son especificaciones que claramente el Poco X6 Pro supera y por mucho. Y es que su procesador Dimensity 8300 Ultra es octa-core, es decir, de 8 núcleos, siendo 4 de ellos unos Cortex A715 a 3.35 GHz bastante potentes, a los cuales se le suman otros 4 Cortex A510 a 2.2 GHz encargados de la eficiencia. Por el lado de la memoria RAM, este dispositivo cuenta con 8 o 12 GB, en mi caso tengo la versión de 12, pero aún con la de 8 iríamos sobrados porque recordemos que los requisitos mínimos son al menos 2. Ahora bien, sí que puede llegar a ser cierto que estos requisitos no son como tan fiables que digamos, ya que donde intentes correr el juego en un dispositivo que tenga esas especificaciones sencillamente no va a ir. Aquí no hay ningún problema ni de rendimiento, ni de calor, ni de nada. En general, la configuración gráfica se puede llevar hasta niveles donde normalmente no estaría disponible en otros dispositivos, por lo que aquí de entrada ya se hace notable la tremenda potencia con la que este celular cuenta. Ahora bien, sí que es cierto que el Call of Duty Mobile no es precisamente el juego más exigente que hay, pero yo particularmente he escuchado casos en los que algunos teléfonos no son capaces de moverlo bien, o al hacerlo sufren problemas de sobrecalentamiento o no pueden llegar a una configuración gráfica máxima. En este caso no tenemos ninguno de esos problemas. Jugamos durante bastante tiempo y el rendimiento se mantuvo a la altura. Del 1 al 10 diría que es un 11. Para este juego, perfecto. Exactamente lo mismo sucede con el Free Fire. La tasa de cuadros por segundo o FPS puede ser la más alta sin ningún problema, y el juego logrará moverse todo el tiempo de manera correcta. Si bien estamos hablando de un título bastante ligero que es capaz de correr en prácticamente cualquier dispositivo, requiriendo tan solo 1 GB de memoria RAM, el nivel de fluidez y estabilidad en el rendimiento que tiene en el Poco X6 Pro está a otro nivel. Pero es que bueno, pongámonos a pensar, si ya el Call of Duty Mobile iba bien, ahora imagínense este juego. No hay problemas de calentamiento ni tampoco de estabilidad o lag, y aquí debo destacar que no se trata solamente de que el dispositivo tenga un procesador potente que pueda mover sin problemas los juegos, o de que tenga una GPU, es decir, un chip gráfico con mucho rendimiento, sino que además hay que considerar otros aspectos que son críticos, sobre todo con juegos en línea, como lo son por ejemplo el desempeño que tiene el dispositivo al conectarse a redes Wi-Fi. Claramente esto depende mucho también de la calidad del internet que tengamos en casa, o en mi caso que yo me conecto al del vecino, pero podrías tener por ejemplo 300 megas y tu celular no asimilar toda esa velocidad, es algo que suele suceder, esto sobre todo con equipos de gama baja y gama media. Sin embargo, el chip de módem que tiene el Poco X6 Pro es más propio de la gama alta, lo que reduce bastante las posibilidades de que tengamos mucha latencia o de que la velocidad de carga y descarga no sea la adecuada. Ese es sin duda alguna un punto a favor que hay que considerar. Pero ahora sí, dejémonos de mamadas y vamos a probar juegos realmente exigentes. ¿Qué tal si pasamos al Fortnite? De entrada, este ni siquiera aparece en la Google Play, por lo que toca descargarlo desde el sitio web de Epic Games o desde algún otro lado. Y ya esto sugiere un problema que de hecho es histórico relacionado con este título y Android. Dicen por ahí que tan solo algunos dispositivos están lo suficientemente optimizados para poder mover este juego sin problemas y con los gráficos al máximo. Y nada más al abrirlo se te pone a descargar como 13 GB. Y eso que aún así los gráficos se siguen viendo de cartón. Supuestamente a medida que sigas jugando se descargarán los nuevos de mejor calidad. Algo que había olvidado mencionar es que todos los juegos que hemos probado hasta ahora, y de hecho todos los que probamos en este video, fueron movidos al máximo de configuración gráfica que se permitiera. Esto con la tasa de cuadros por segundo o FPS más alta posible, normalmente 60, y todo tipo de configuraciones adicionales diseñadas para tener, se supone, la mejor experiencia.
De entrada debo decir que los gráficos no son muy buenos, quizá esto se deba a que aún están descargándose, ahí me aparecía el aviso al inicio. Y en cuanto al rendimiento, ¿qué les digo? Lo puede mover sin ningún problema, pero a los 2 minutos de estar jugando comienzas a sentir como la temperatura aumenta. Sin embargo, también he probado este mismo juego en mi Red Magic 9 Pro, un dispositivo que incluso tiene un ventilador físico, así como los de las laptops, y pues incluso en este el calentamiento es persistente, por lo que no se puede considerar un problema del dispositivo en cuestión, sino más bien del juego en sí. Simple y sencillamente su optimización no es la mejor, algo que de hecho tiene bastante sentido si tenemos en cuenta que, como mencioné al principio, ni siquiera está disponible de manera oficial en la Google Play, aunque esto es más por un problema del desarrollador Epic Games. Sin embargo, claramente incide en el momento en el que se tiene que optimizar para la tremenda cantidad de dispositivos Android que hay en el mercado. En resumen, se puede jugar Fortnite sí, pero la experiencia podría ser mejor. Del 1 al 10 le voy a poner un 8. Vamos ahora con el juego de las monitas chinas, es decir, Genshin Impact. Este, por cierto, tiene un intro larguísimo. Tiene fama de ser un juego que no corre demasiado bien en cualquier dispositivo, tanto así que entre sus requisitos mínimos exige por lo menos 3 GB de memoria RAM, así como unas 32 GB de almacenamiento interno disponibles para las actualizaciones y todo el mundo. Es un título bastante exigente en todos los aspectos. El hardware recomendado para moverlo es por lo menos un procesador Snapdragon 845, y de ahí para adelante, entre más potente sea el procesador, pues mejor. Si tenemos en cuenta que este chip en Antutu obtiene una puntuación de más o menos unos 500.000 puntos, un poquito por debajo, podríamos entonces afirmar que incluso un teléfono de gama media actual sería capaz de mover este juego. Sin embargo, hay que tener en cuenta varios factores. El hecho de que un dispositivo cumpla con los requisitos para mover un juego no significa que lo vaya a hacer todo el tiempo a la tasa de cuadros por segundo más alta, o que la temperatura sea capaz de mantenerse en un punto donde no te queme las manos. No se trata solo de que el equipo corra el juego y ya. Se trata también y sobre todo de qué manera lo hace y qué tan buena experiencia puede brindar realmente al usuario al momento de hacerlo. El hardware del Poco X6 Pro demuestra ser más que suficiente para mover prácticamente cualquier juego o aplicación actual sin ningún problema, manteniendo una eficiencia energética razonable y al mismo tiempo una temperatura decente. Esto gracias a su construcción en 4 nanómetros. Realmente no tiene sentido cómo un teléfono de $300 puede mover las cosas así. Con el PlayerUnknown's Battlegrounds, más conocido como PUBG Mobile, tenemos un buen rendimiento, aunque uno que otro bug un poco extraño, pero en general la temperatura logra mantenerse en un rango adecuado, al tiempo que la configuración gráfica se puede ajustar hasta un máximo que no es común de ver en otros dispositivos. Sin embargo, PUBG no es conocido por ser precisamente demasiado exigente. O bueno, quizás sí un poco, pero no al nivel del Call of Duty Warzone Mobile. Tal y como dije en el unboxing de este Poco X6 Pro, el rendimiento con este juego no es muy bueno que digamos, y aunque ya no es tan horno como lo era antes, sigue aumentando la temperatura, y se nota que todavía hay trabajo por hacer en cuanto a optimización de rendimiento. Déjenme saber en los comentarios qué otros juegos o qué les gustaría que probara en este Poco X6 Pro, y no olvides compartir este video con tu amigo, amiga o familiar que quiere comprarse o ya se compró el celular. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros 2 videos que te dejo por aquí. Chao.